pero básicamente Yen Shan Tao viene del budismo y de la religión tradicional china. Y en ese sentido, cuando estudiamos tanto el taoísmo como también la Torá, vemos que hay coincidencias de cómo se desarrolló la creación. Y yo hoy traje el desarrollo de la Torá porque como es que estamos más acostumbrados a leer la Biblia, la llamada Biblia, los biblios, en realidad, originalmente, los libros, y que me parece interesante para comenzar a explicar de qué se trata el taller. El primer pasaje que comienza la Torá dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ha habido una, eh, yo creo que de gusto, sinceramente, pero ha habido una mal mm, enseñanza equivocada, deformación, enseñanza deformativa del verdadero significado de esta frase. En primer lugar, en el principio, esa palabra en hebreo es bereshit, y beret es cabeza, dando la idea que, bueno, la cabeza de algo es como la proa de un barco, ¿verdad? Lo primero que surge, lo primero que aparece. Pero también implica la idea justamente en la cabeza, por decirlo de alguna manera, es donde nosotros razonamos, donde nosotros tenemos ideas, donde nosotros sacamos conclusiones. Entonces, en ese sentido, en la cabeza es un lugar, una terminología de lugar y no de comienzo. Ahora bien, la medicina, la espiritualidad china de toda la vida le llama a Dios Wuchi. En realidad, I Ching Wuchi. Wuchi es infinito, pero también es vacío, porque nada que pueda ser infinito puede estar completo de algo o puede tener una forma. En la medida que estás completo de algo o tenés una forma, deja de ser, por lo tanto, infinito. Así que Gucci es vacío infinito y I Ching es amor, porque el amor tiene esa tendencia de entregarse, de darse, de vaciarse. Si no, no es verdadero amor. Si yo me quedo con algo de amor o evalúo cuánto amor doy para recibir amor, ya deja de ser amor. No el amor como una emocionalidad, sino el amor como lo que realmente es, que el amor es a ver, ¿cómo podemos explicarlo esto? Una potencialidad de darse y crear. Quiero que entiendan esto, que es el concepto de Yin Yang del amor verdadero, es una potencialidad de darse para crear. Así que tenemos que entonces nunca puede ser en el principio como un lugar, porque si Dios es infinito, no puede haber empezado algo en algún momento. Por lo tanto, no puede ser en el principio, sino es en como forma de lugar, no de comienzo, no de tiempo, sino de lugar. Y por lo tanto tenemos esto de en Dios, en Él, la primera forma que se le llama a Dios en todos los pueblos semitas e incluso anteriores a los semitas, que ahora están muy de moda,
los babilonios, perdón, los babilonios no, ¿cómo es que ya me olvidé ahora? Bueno, todos los pueblos anteriores, los fenicios, los arcadios, en la forma original que se le llamaba a Dios es Él, que en hebreo se traduce como Yah, o Yud-Hei, Yud-Hei, perdón, Yud y Hei, Yud-Hei. Entonces, por lo tanto, acá lo que tenemos es que en es una definición de lugar en Dios, y ahora viene el principio. ¿Qué pasa? Este amor que es infinito, estaba solo, no había nada. Era solo este amor infinito. Aichin Gucci. ¿Qué sucedió? Sucedió que se dio cuenta de que de alguna forma se estaba muriendo porque el principio original nuevamente del amor es darse. ¿A quién? Si estaba solo. Cuando percibe, que esto es una milésima, menos de una milésima de segundo, cuando percibe que está solo, es que nace el principio, que es la conciencia de Dios, lo que nosotros llamaríamos el Mashiach. Entonces ahora Dios se autopercibe solo y se autopercibe que no está cumpliendo con lo que es su esencia original, que es darse. Porque el amor, no debo insistir, es algo que se da para crear. Así que esto que llamamos principio, que en hebreo está relacionado con la letra Aleph, y de ahí cuando Juan dice en el principio estaba el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, es esto. O sea, Dios es el amor infinito y el verbo es la supraconciencia, lo que da inicio a todo. El Tao Te Ching dice, el Tao que se puede nombrar no es el verdadero Tao. El Tao que se puede nombrar, que sí se puede nombrar, es la madre de todas las cosas. Por lo tanto, vemos que también para este místico, Lao Tzu, él vio también que había un Tao infinito, intangible, pero que cuando este Tao se mueve, es el que genera, que este Tao cuando se da, es el que genera. Es la misma enseñanza. Y vean que después la frase dice, dentro de Dios, principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, si fuera el relato original, sería, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero ¿por qué está primero el verbo y después la palabra Dios? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando debería ser, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Por qué está primero el verbo? Porque en realidad lo que se está enseñando es que este amor supraconsciente, ahora sí ya sabemos qué es Dios, es un amor pero supraconsciente, porque primero era un amor original, puro, estático, y cuando tuvo que empezar a crear para darse, nace su supraconsciencia, el verbo, lo que en Bereshit se llama principio. Entonces, este amor supraconsciente crea a Dios. Por eso está primero el verbo, crea a Dios. Este Dios es su voluntad, un sistema, una estructura de sistema, un pensamiento donde todo se hace conforme a su voluntad. Y luego sí, dice que este Dios creó Dios los cielos y la tierra. Ahora sí, su voluntad, este amor supraconsciente, a través de su voluntad, crea los cielos y la tierra. Y acá viene la parte importante, porque no dice el cielo y la tierra, habla en plural. Y vayan a cuando Yeshua recibe el Espíritu Santo, vean a Yeshua qué es lo que se le abrió cuando recibió el Espíritu Santo. Y van a ver qué dice, que Juan el Bautista lo introdujo en el río Jordán y cuando salió, se abrieron los cielos, dice. No dice se abrió el cielo.
Y ahí viene la parte después de la creación, es que Dios creó el sol, la luz, lo primero que dijo, hágase la luz, y la luz fue. Y lo que está nombrando son 15 niveles vibratorios de conciencia, llamados cielos, donde Dios crea toda la creación. 15 niveles de conciencia. Y luego hay una parte muy interesante en el Génesis cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y yo ahí pensé, claro, me imagino Dios solo creando niveles de conciencia, se volvió loco, pobre tipo, y se puso a hablar con amigos imaginarios. Porque ¿a quién le estaba hablando? Hagamos al hombre a imagen y semejanza, el único que había era Dios. No, le estaba hablando a cada nivel de conciencia y involucrándolos en hacer al hombre. Hagamos a Dios a nuestra imagen y semejanza, significa todos estos niveles de conciencia que yo creé, con todos ellos, cada uno aporte lo suyo y hagamos al hombre. Y finalmente se precipita la fisicalidad, donde nosotros tenemos, por lo menos, cuidado, conscientemente, 13 niveles de conciencia. 13 niveles de conciencia. En la cual la conciencia esta utilitaria que estamos trabajando, con la que nos estamos comunicando ahora, está atrapada en los 6 niveles de conciencia más bajos. Y no solo que está atrapada en los 6 niveles de conciencia más bajos, sino que también seres de otros niveles de conciencia superiores, pero dentro de estos 6 niveles, crearon también tejidos o subsistemas como la causa y el efecto, por ejemplo, para mantenernos enfocados en nuestra conciencia en estos niveles inferiores. Y por lo tanto que no podamos recordar nuestra verdadera identidad. Porque quien nos hizo, quien nos creó, es el nivel superior de conciencia. El amor luminoso, el amor supraconsciente. Y mucha gente habla de que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y eso no es real. No hay un solo lugar donde se nombre eso. Y van a ver a mucha gente hablar de eso y nombrarse grandes maestros espirituales, y no hay un solo lugar donde se enseñe eso. La frase de la Biblia dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que ya dicho de paso es una pregunta que hace Dios, no es una orden. Hacemos al hombre a nuestra imagen y semejanza, esa es la pregunta, y en el renglón enseguida, el próximo renglón dice, y a imagen de Dios hizo el hombre. Y Dios hizo al hombre a su imagen. O sea que todo aquel que dice que fuimos creados a imagen y semejanza, no. Vaya a saber qué pasó, el lío que se habrá armado en esa. Yo siempre en mi imaginación lo veo como una junta de directorio, donde están los niveles de conciencia, y Dios ahí. No, ¿cómo vas a ser a tu imagen y semejanza? ¿No? Que se gane la semejanza. Sí, que esté a tu imagen, pero que se gane la semejanza. Entonces, por lo tanto, lo que dice el párrafo siguiente es, e hizo Dios al hombre a su imagen. Y ahí está todo el trabajo interno que tenemos que hacer nosotros, que es lograr la
semejanza con Dios. ¿Somos imagen? Sí, sí, todos nosotros tenemos esencia. Todos nosotros realmente somos Dios. Pero es una esencia atrapada sobre todo por los 6 niveles de conciencia más bajos. Y hasta que no purifiquemos, y cuidado, porque acá viene la primera parte de la enseñanza que tienen que acordarse. Purificar es elevar vibratoriamente cada uno de estos 6 niveles de conciencia. No es otra cosa, no es purificar como que soy culpable o soy pecador y me tengo que limpiar de algo. Purificar es elevar estos 6 niveles de conciencia. Mucho hoy se habla eh, de ascender a la quinta dimensión. Si tomamos los 10 niveles de conciencia que enseñó Buda, vuelvo a insistir, el ser humano tiene entre 12 y 13 niveles de conciencia, pero si tomamos solo los 10 básicos niveles de conciencia de Buda, Buda también habla de esto del samsara, ¿verdad? De los 6 niveles bajos de conciencia y que el samsara es una cárcel. Repasemos conmigo, espíritus infernales, espíritus hambrientos, animales, seres humanos, demonios y ángeles. Los 6 niveles bajos de conciencia, donde conforman todos juntos la cárcel del samsara y nosotros vida tras vida vamos rebotando de unos en otros. De ahí la imagen de la estrella de David. Bueno, es la cárcel la estrella de David. Son los 6 niveles de conciencia. Entonces, cuando alguien te dice que tenés que ascender a la quinta dimensión, o sea, al quinto nivel vibratorio de conciencia, lo que te está diciendo es que espíritu infernal, espíritu hambriento, animal, humano, demonio. Te está diciendo que tenés que transformarte en un demonio. Y estos son los grandes maestros que hay hoy que tienen millones de seguidores y todo lo demás, porque desconfíen justamente de esto, ¿no? O sea, nuestros carceleros, obviamente que generan artilugios para que sus voceros sean los más escuchados. No es casualidad que haya ahora un reverdecimiento por la Kabbalah y por el judaísmo, en la misma medida de que Israel empezó a hacer su trabajo de expandirse como colonia, como país colonizante, ¿no? Así como estuvo en su momento eh, la propaganda romana, y luego se creó el Imperio Romano. Quiero que entiendan esto, ¿verdad? O sea, hoy por hoy hay una filosofía judaizante donde se le da mayor visibilidad a todos estos maestros, que hay alguno que otro que yo tengo un respeto por uno, por dos, pero la mayoría son voceros del propio sistema carcelario. Y por eso es que los algoritmos también te llevan siempre a tenerlos visibles a ellos y muy poco visibles a los que enseñan la verdad. Así que en este taller de ascenso del alma, el nivel siguiente, inmediato, después de la cárcel, es el séptimo nivel. Y por lo menos hasta ahí vamos a intentar ascender, como mínimo. Cada uno haciendo su trabajo espiritual. Yo lo único que puedo hacer es enseñarles y mostrarles el camino, pero después el trabajo interno y externo es de ustedes, pura y exclusivamente. Si fueran mis alumnos presenciales, sería mucho más fácil,
Pero no descarto que se puedan abrir centros espirituales de Enyantado, que cada uno en su país genere un grupo de 10 personas y después, charlando con mi equipo de producción, yo pudiera dar clases presenciales a sus países. eh, no solo esos grupos, sino también se puede armar grupos más grandes de difusión e ir a dar charlas un fin de semana, por ejemplo, una escapadita. La otra vez estuvimos en Buenos Aires y después estuvimos hace 2 años atrás en Chile. Así que bueno, cada tanto se arma, alguien pone su corazón y su conciencia para tratar de liberar a la humanidad y trata de que estas enseñanzas sean llegadas a la mayor cantidad de gente posible. Bien, seguimos con esto entonces. Así que tenemos también explicado desde la China y desde la India eh, que cada uno de nosotros tenemos centros energéticos o puntos energéticos que se les llama chakras también en la India, y que cada uno corresponde a un nivel de conciencia. En medicina china se dividen en tres: el yin, el chi y el zen, o shen, que se llaman los tres dantian: el dantian inferior, el dantian medio y el dantian superior, o tanchien. A su vez, cada uno de ellos tiene cierta cantidad de centros energéticos. El Tanchien inferior, gobernado por la energía Yin. La energía Yin es la energía emocional animal, tiene tres centros energéticos. El inferior de todos es el Wu Yin, que siempre se representa con un color rojo. Después, ascendiendo, es el segundo centro energético, que es el Ming Men, que es el que trae todo el sistema de creencias y los miedos de nuestros ancestros, incluyendo nuestros padres. Y el tercer nivel es el Chihai inferior. Bien, uno es representado con el color rojo, el otro es representado con el color naranja y el otro es representado con el color amarillo. Pero fundamentalmente de lo que se trata es de comprender que toda la estructura de pensamiento de las sociedades actuales están basadas en la expansión de la fisicalidad. La fisicalidad es justamente la energía yin. Cuando hablamos de fisicalidad, hablamos del cuerpo, hablamos de la emocionalidad, hablamos de los pensamientos, fundamentalmente. Después vamos a ver que esto se subdivide. Y luego lo que logramos con eso. Entonces creemos que somos importantes porque tenemos cierto tipo de automóvil, de carro, como se le diga en su país. Y eso es y de hecho decimos mi auto o mi carro. Y por lo tanto lo que hacemos es justamente expandimos nuestra fisicalidad y hasta le ponemos sentimientos. Entonces vaya a pasarme que se rompe el auto, el automóvil, el carro, y me genera sentimientos. Pierdo algo y me genera sentimientos. Tristeza, dolor, enojo. Algo que originalmente es algo totalmente ajeno a mí, me genera un sentimiento, una emocionalidad, de hecho. ¿Por qué? Porque expandí mi fisicalidad.
Y créame que la idea de salir de la cárcel del samsara es cada vez tener menos fisicalidad, porque la fisicalidad es una vibración molecular muy densa y pesada, y que gira muy rápido, se mueve muy rápido. Y la contraposición, el Wuchi, Dios, el amor supraconsciente, es totalmente imperceptible y por lo tanto casi inmovible. O sea, de una quietud absoluta. Entonces, tenemos que ir viendo cada uno de nosotros haciendo su propia reflexión profunda en qué vibración se encuentra y cuidado, porque también de las cinco situaciones del ser humano básicas, que es familia, trabajo, uno mismo, ¿sí? Hijos y alma, vemos que reaccionamos en distintos lugares de distintas formas. En distintas situaciones no reaccionamos igual en el trabajo que cuando es algo hacia nosotros, o no reaccionamos igual en el trabajo que en la familia. Por lo tanto, no quiere decir que somos tampoco de una pieza, o sea, si agregamos que tenemos la fisicalidad bastante expandida, porque hablamos de yo soy de este país, yo soy de este equipo de fútbol, yo soy de esta etnia, yo soy de esta comunicación o idioma, soy latino, soy anglo, o sea, mi fisicalidad está a través de esa identificación, está muy expandida y por lo tanto genero muchas raíces en el samsara y por lo tanto en el momento que me toque dejar este vehículo, toda mi afinidad, el 90% de mi afinidad, va a estar en estos planos energéticos y por lo tanto voy a volver. Recuerda que es una cárcel sin paredes, pero con sistemas de control de pensamiento llamados, o sea, tomados como dogmas y generados como creencias, que hace que constantemente, de vida en vida, sientamos afinidad por volver a la cárcel, solo porque nos engañan en cuanto a los parámetros de vida. Uno de los parámetros de vida de los niveles más bajos de conciencia es el miedo. Y sin embargo, el 90% o a veces más de nuestras decisiones nacen del miedo. Y había que preguntarse miedo a qué. Yo le voy a dar algunos miedos. Cada uno después anotará los suyos, porque vuelvo a insistir, esto es un trabajo personal. El miedo al que dirán, el miedo a la muerte, el miedo al fracaso, el miedo al dolor físico, el miedo al dolor emocional, el miedo a triunfar, el miedo a descubrir quién soy realmente, el miedo a la burla, el miedo a una supuesta traición a los preceptos familiares, porque en esta vida, en esta familia siempre lo hicimos así. Y el miedo es lo contrario al amor. Por lo tanto, si Dios es amor y nosotros en una gran cantidad
las decisiones de nuestra vida las basamos en el miedo, esa gran cantidad de decisiones en la vida, que son nuestros conceptos, nuestro falso yo, está totalmente alejado de Dios. Lo contrario del miedo nunca fue la valentía. Esa es otra de las mentiras del sistema. Lo contrario del miedo es el amor. El amor, como tal cual lo expliqué, el darse sin esperar nada a cambio. Lo que en Oriente llamamos Dharma, ¿sí? Lo habrán escuchado alguna vez. Que en realidad Dharma proviene del indoeuropeo, o sea, proviene del sánscrito y del indoeuropeo, que significa dar como mamá. Dar como mamá, eso es Dharma. ¿Qué hace una madre? Y muchas veces se deja de lado ella y todas sus conveniencias para darle al hijo lo que el hijo necesita. Si lo pudiéramos hacer, pero sin que haya una proyección mía, que sería mi hija, en este caso, sino que viera a todas las niñas del mundo como mi hija, eso sería Dharma, donde no hay un sentido no hay un sentido de pertenencia, pero sí un sentido de unidad. Cuidado que no es lo mismo el sentido de pertenencia con el sentido de unicidad con todo. Cuando vivo y percibo todo lo que existe como yo mismo, entonces ya no hay algo que sea mío, porque en realidad es todo mío. Y yo soy de todo. Y por lo tanto, esa es la esencia de Yeshua. El Padre y yo somos uno. Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y el Padre está en ustedes y ustedes están en mí. Y yo estoy en el Padre y ustedes están en el Padre. Somos todos uno. Entonces sí hay un sentido de unicidad, pero no un sentido de pertenencia. Y primero empezar a disolver los miedos irracionales. Por ejemplo, el mayor miedo irracional que existe es el miedo a la muerte. Y por dos razones. Porque si habláramos como personas comunes, todos nos vamos a morir. Así que, ¿qué vamos a tener miedo a qué? Ya sabemos que llega al final del camino y nos caemos del barranco. Como, como las lauchitas del flautista de Amelín. Se termina el muelle y nos caemos todos. Si pensamos como personas comunes, no tiene sentido tenerle miedo a la muerte porque en realidad todos vamos a morir. Y si pensamos como seres humanos superiores, que es lo que somos, sabemos que realmente lo que somos es Dios. Porque cuando Dios hizo toda la creación, no dijo, hagan ustedes al hombre a su imagen y semejanza, sino que Él se incluyó en la obra y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Quiere decir que, además de todos los niveles de conciencia, también el nivel superior de conciencia que es Dios, eso también somos. Y que al final de todo el camino, al final del calpa, al final de cuando Dios se le ocurra, todos vamos a volver a Él porque lo único que existe es Dios. Por lo tanto, un concepto para empezar a trabajar es recordar que no está Dios allá y nosotros acá, porque si no habría dos cosas. Y si hay dos cosas, hay dos dioses. Y si hay dos cosas, ese Dios no es infinito, porque algo que es infinito es totalmente abarcativo. Si hay algo que lo separa de algo, entonces tiene un límite, eso ya no es infinito. Por lo tanto, Dios, que es infinito, es lo único que hay. Es uno, ¿eh?
Recuerda Israel, ¿no? Recuerdan elegidos de Dios que Dios es uno. Si Dios es uno, todos somos Dios. Y todos, si no hay una separación, todos estamos dentro de Dios. Y ahora es un concepto para trabajar todos los días. Todos estamos dentro de Dios y todos somos Dios. Mi hígado podrá creer que es Juan Carlos Hígado y está casado con Rosalinda vesícula biliar, pero mi hígado está en mí y es Glauco. ¿Entienden esto lo que quiero decir? Yo trabajo mucho con esto, con las imágenes, si llegan a no Sí, sí, entender, levantan la mano y... entiendo bien. Bien. Dios es uno, todos estamos dentro de Dios y todos somos Dios. Así que por lo tanto, este es solo un vehículo de vibración muy baja para vivenciar la vida en este nivel de conciencia bajo. Nada más, es un vehículo. Cuando me subo al auto o me subo al avión, no creo que soy el avión. Sigo siendo yo adentro de un avión. El que maneja el auto, el carro, el automóvil soy yo, y por lo tanto yo soy la divinidad, la esencia del auto. Y el auto es el cuerpo. Pero cuando paro, que podría ser la muerte del auto, paro, me bajo del auto y yo sigo vivo. Por lo tanto, esto es solo un vehículo para vivir en esta frecuencia vibratoria. Nuevamente, cada nivel de conciencia es un cuerpo y depende de donde esté dirigida nuestra conciencia, al dejar este vehículo, el vehículo o el nivel de conciencia al que le presté más atención es el que toma primacía. Y por lo tanto, por afinidad energética, va a donde le corresponde. La primacía es hacer un ser humano, vivir como un ser humano y expandir mi fisicalidad dentro de este plano energético. Cuando fallece este vehículo, naturalmente se crea otro vehículo humano para renacer en este plano energético. Pero si soy una persona que estoy vibrando en un nivel de conciencia inferior, dentro del Tanchen inferior, por ejemplo, podría ser una persona que vivo constantemente pensando en la promiscuidad, en la sexualidad, en comer, en tomar alcohol, y esa es la vibración que tengo, y el egoísmo, pensar solo en mí y en mi placer físico-emocional. Entonces, al dejar este plano, al dejar este cuerpo energético, el que va a tomar mayor prioridad va a ser un cuerpo de una vibración más pesada y va a descender a planos inferiores de conciencia. Y hago hincapié en la palabra inferior porque de inferior es que viene infierno precisamente. ¿Qué es entonces qué es el infierno? Que en realidad son niveles, varios infiernos, o sea, varios niveles de conciencia inferior a este. O puedo empezar a tomar la decisión de cultivar las virtudes espirituales
y enfocar entonces mi conciencia en los planos superiores y poder renacer, por ejemplo, como un ángel. Pero aún así los ángeles que hacen servicio sagrado para Dios, no para el ser humano, cuidado, cuando vemos y pedirle al ángel y que el ángel, los que toman los lugares del ángel son los demonios. Los maestros, famosos maestros ascendidos, son los demonios. Los ángeles solo sirven a Dios. Y cuando Dios les da una, o los niveles superiores de conciencia le dan una orden, el ángel, entonces ahí sí, viene Gabriel y le dice a María, vas a tener un hijo, y viene Gabriel y le dice a José, salí corriendo, pero vienen porque fue pedido de los planos superiores de conciencia, no porque estén a nuestro servicio. Y esos ángeles hacen ese trabajo excelente y detallista de servir a Dios, porque su aspiración es renacer como ser humano, porque de los 6 niveles del samsara, el único que fue creado con esencia, a imagen de Dios, es el hombre. Y para liberarte del samsara, tenés que adquirir esencia, porque lo que se libera es la esencia. Lo que es vibratoriamente igual a Dios es nuestra esencia, que es nuestro verdadero yo. Cada ser humano, cada humano, no cada humano. A ver, ¿cómo puedo explicarlo? Cada ser humano es Dios, literalmente. No todos lo que llamamos humanidad son seres humanos. Yo digo, los seres humanos son Dios. No todo lo que llamamos humanidad son seres humanos. Por lo tanto, no toda la humanidad es Dios. Yo espero que esto lo iremos tratando de detallar más adelante a lo largo de estas 5 clases, pero creo que se entiende. Y por lo tanto, todos los días convivimos con un montón de entidades sintientes que no tienen el mismo objetivo de existencia que nosotros. El único objetivo de existencia que tiene el humano, el hombre, es volver a su hogar original. ¿Cuál es el hogar original? Dios, el amor supraconsciente. Y acá es donde empezamos entonces a ver cómo es que estamos atrapados acá. Y estamos atrapados acá por un montón de conceptos, preconceptos, ideas, creencias, falsas verdades, creadas por todos esos que no pueden escapar de acá. Y para que la vibración sea poderosa y no nos despertemos, crearon un ejército de seres con cuerpo y álmicos, pero sin esencia, donde lo que hacen es replicar a los que crearon el samsara. Y entonces, o sea, al ser tantos, generan, ¿cómo puedo explicar esto? ¿Cómo se llama? Creadores de opinión, creadores de opinión. Entonces todos decimos, tenemos miedo a algo, y toda la humanidad diciendo tenemos miedo a algo, y finalmente yo digo tengo miedo a algo.
toda la humanidad diciendo la Tierra es redonda y capaz que la Tierra es eh, romboide o, o como el cubo de Metatron, quién sabe. O quizás sea redonda, o quizás media redonda arriba y plana abajo. Pero lo cierto es que millones de cosas las aceptamos más por una réplica constante de una aceptación de algo como una verdad que por una propia vivencia nuestra. ¿Nos interesa si la Tierra es redonda, plana o romboidal? No, para nada, porque lo que menos queremos es volver a la Tierra, a ninguno de estos 6 niveles vibratorios. Lo que queremos es liberarnos y volver a nuestro hogar original, lo que comúnmente llamamos Dios, que básicamente tiene 3 características. Es goce eterno, conciencia eterna y paz profunda eterna. En los Vedas se llama Tichanat, ¿sí? Goce, conciencia, paz. Y esa es la idea, volver a nuestro hogar original donde somos liberados del karma y de la ley de causa y efecto. Por eso es, cuando hablamos de el taller de ascenso del alma, lo que estamos hablando es de empezar a frecuenciar nuestra vibración cada vez en planos más sutiles. Y yo creo que hoy ya les vamos a hacer un ratito más, pero ya les dejé algunos ejercicios, ¿verdad? Empezar a nombrar las cosas como mí, empezar a nombrar a este como yo, empezar a dejar de expandirme en fisicalidad, empezar mañana, cuando salgan a sus distintas tareas, a recordar que todo es Dios y que cada uno de nosotros es Dios y tenemos la chispa divina de Dios, que es lo único que somos, pero no de saberlo intelectualmente, porque el intelecto, el razonamiento, esto que en Occidente se pone en un altar, es el segundo nivel de conciencia más bajo. No intelectualizarlo, sino hacerlo consciente. Si como mínimo sos un ser celestial, un bodhisattva, ¿qué te puede afectar que una persona en un supermercado tomó tu lugar y te correspondía a vos primero? ¿O qué tan apurado estabas que no pudiste ayudar a una persona mayor a cruzar la calle? O cuando alguien dejas tu automóvil y hay un cuidador y te viene, no sé si pasa en sus países, acá en Uruguay es muy común que alguien se queda ahí en una cuadra cuidando los autos. ¿Qué te puede afectar en vez de darle una monedita, darle un dinero un poco más elevado, porque sabes que de cualquier manera esa persona lo está necesitando? Y no tiene que ir a trabajar 8 horas como vos.
Y bueno, lo que tenés que revisar entonces es tu sistema de creencias, de por qué justo te esclavizaste en 8 horas y de pronto tenés que bancarte un jefe que viene malogrado, que te exige mucho, que te paga poco, porque donde estás es por vibración de afinidad. O sea, lo que tenés que preguntarte cuando la gente viene y me habla, si van que estoy en un ambiente tóxico de trabajo, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo llegaste ahí? Eso es lo que tenés que preguntarte. Porque el cactus llegó al desierto porque es una planta que necesita poca agua. No vas a encontrar ningún loto, ninguna planta de loto en el desierto, porque el loto necesita mucha agua, por eso que nacen en los pantanos. Entonces, con esto quiero explicar que en toda la creación, cada cosa tiene su lugar específico de acuerdo a su vibración. Si estás en un ambiente de trabajo tenso, desagradable, oscuro, de baja vibración, pregúntate cómo llegaste hasta ahí. Y en la medida que vos empieces a elevar tu vibración, o el ambiente cambia, o ese ambiente a vos te rechaza y ascendés a un ambiente donde el nivel tiene más que ver con tu vibración. ¿Comprenden esto? Y así es todo en la vida. Cuando hablamos de pareja, estamos hablando de lo mismo. Tenés exactamente la pareja que corresponde a tu vibración frecuencial. Y cuidado, porque si esto es lo uno, no sé si los quiero asustar mucho hoy, pero si esto es lo uno, a que el 90% de las decisiones las tomé por miedo, ¿cómo elegí mi pareja? ¿Por amor? ¿O porque era la correcta para mí, porque era la que no me daba miedo? Y de acuerdo a cómo hayas elegido tu pareja, es lo que estás recibiendo. Si lo hiciste desde un lugar de miedo, lo hiciste desde un lugar de carencia. Entonces querés que tu pareja te dé algo. Y cuando no te lo da, le reclamás. Pero a su vez, como vos sos también carencial y necesitas algo del otro, atrajiste algo que también es carente y que también te exige a vos y pretendía que vos le dieras algo. Ahora, cuando vos decidís y comprendés que sos Dios y que no necesitas nada de nadie, sino elevar tu vibración de frecuencia para poder precipitar lo que necesites en tu vida, vas a traer a otra persona que también no necesita de nadie, porque es autosuficiente, y a partir de ahí, cada uno se va a estar dando a sí mismo, como si fueran, ¿verdad?, dos cartas que se apoyan, cada una se va a estar dando a sí mismo sin reclamarse, y quizás hasta compitan quién da más. Y ese es el amor que vale el esfuerzo llegar a lograr. Yo me separo del 12 ahora de mi esposa. No, empezá a vibrar, empezá a vibrar con un... Bien, seguimos. Nuevamente, igual que el ambiente de trabajo, cuando elevo mi nivel de conciencia, entonces, por lo tanto, y no opero con el miedo, no opero con el ego, sino empiezo a ocuparme de que el otro pueda recibir todo lo que tengo para dar sin estar haciendo cuentas. Porque la mayoría de las personas, incluso las religiones, ¿verdad? Las religiones dicen, algunas religiones dicen recibir de Dios, entonces van y le piden a Dios para dar.
No hay nada más carente que eso, ¿no? Y hay otras que dicen, no, dar para recibir. Bueno, entonces no están dándolo de corazón, no están dándolo por amor, están dándolo por un interés, el dar para recibir. Y no vas a recibir nada porque Dios no te va a entender, porque Dios es puro dar sin pedirte nada a cambio, porque ese es el verdadero amor. Entonces, si vos decís, doy para recibir, o peor aún, recibir para dar, en cualquiera de los dos casos, eso jamás fue amor. Ni con tu pareja, ni tu relación con Dios, ni siquiera con la relación contigo mismo. Entonces, lo que vamos a tratar en este taller es ir viendo con qué vibración frecuencial resolvemos nuestros conflictos, porque yo lo que quiero es que este taller sea práctico. ¿Mm? Y por lo tanto, quiero que perciban de dónde provienen sus decisiones en el día a día. Hoy la verdad es porque mi padre me enseñó tal cosa. O elegí esto por miedo. No sé qué dichos sabrán en los países de ustedes. Acá en Uruguay hay un dicho que es, más vale malo conocido que bueno por conocer. No sé si en el lugar... Es lo más terrible que hay. Es lo más terrible que hay. Es más, yo prefiero un malo por conocer que un malo conocido. Miren lo que les digo. Porque por lo menos me llevo una nueva vivencia, una nueva experiencia de vida. Voy a aprender algo nuevo. Pero las dos cosas, el malo conocido implica que acepto quedarme en un lugar malo de conciencia y sobre todo acepto quedarme estancado ahí, sin posibilidad de evolución. Yo voy por el buenísimo por conocer, voy por ahí, pero igual, prefiero, si en el medio está el malo por conocer, lo prefiero mil veces al malo conocido. Pues por lo menos quiere decir que salí a caminar a la búsqueda del bueno, y en el camino, bueno, me encontraré con un montón de obstáculos, pero voy caminando, voy evolucionando. Y así, cada uno de ustedes, en su nivel de vida, qué es lo que están haciendo hoy. Y no tengan miedo o vergüenza o autojuzgamiento de reconocerse. Porque el primer paso para ir a cualquier lugar es saber de dónde parto, de dónde salgo y cuáles son las herramientas que tengo hoy. Y créanme que hay una palabra muy tramposa que se llama éxito. Para terminar, voy a redondear con el concepto éxito, donde se nos enseña por parte de los creadores de opiniones y replicado por todos esos seres que ellos mismos crean, que el éxito es una fisicalidad cada vez más grande. El tener 10 autos es más exitoso que el que tiene un auto viejo y chiquito. Y presten atención, despierten a la idea que en realidad el verdadero éxito es tener menos fisicalidad. Entonces tengan cuidado con los sistemas de creencia de estos planos energéticos, porque fueron a propósito girados al revés de para lo que realmente fueron creados. O sea, ser exitoso en este plano energético es en realidad todo lo contrario a lo que la creación creada por el amor supraconsciente considera exitoso. Éxito es ser cada vez más liviano,
y ir acercarte constantemente a Dios. Y fracaso es ser exitoso en los planos donde la fisicalidad es muy densa y vos crees que sos exitoso porque tenés cada vez más fisicalidad densa. Es lo mismo que si hubiera un obeso, ¿verdad? Que con todos los problemas de salud que tiene un obeso, y creyera que ser exitoso es el más obeso de todos. ¿Comprenden esto? Ahora vamos a liberar lo de los micrófonos. ¿Estoy bien? ¿22:30? Bien, para ver si alguien tiene alguna pregunta, con gusto se la respondo, por favor. Bueno, más que pregunta, tengo los conceptos, vamos a decir claro. Lo que sí quería comentar que perdón, me estoy quedando casi sin batería. Si en un momento, perdón, se corta, o sea, se va la imagen, es porque la laptop se apagó, para que sepan, y nos veríamos el próximo lunes. Y muy agradecido por la enseñanza y sobre todo lo que uno tiene que reflexionar. Bueno, muy bien, te agradezco mucho, Antonio. Este, y bien, vamos a ir, o sea, hoy es como una especie de introducción, creo que un poco profunda, y después vamos a ir trabajando clase a clase, cómo ir elevando nuestros niveles de conciencia, porque fundamentalmente los que decidimos somos nosotros, y los dueños de nuestra propia vida somos nosotros. Yo te hago una pregunta, Antonio. Nómbrame tus dos mejores amigos. Bueno, mi hermano, Sí, que, que se llama José, y tengo un amigo que no está, vamos a decir, vive en España, que se llama Ángel, que son muy queridos, pues. bueno, y ellos dos, o cualquier otra persona que se te ocurra, ¿por quién darías la vida? Si tenés que elegir entre vos, entre tu vida, o sea, ¿por quién darías la vida? Por el Club Nacional de Fútbol. Qué horrible. Bueno, pero No, o ¿por qué? sea, es bien, ¿cómo le diría? Wow, o sea, Vamos a o sea, olvidarnos de esa pregunta. Vamos a quedarnos con la de los amigos. no es fácil responderla, no es fácil responderlo ahorita, vamos a decir, teóricamente hablando. Bien, bien. Pero vamos a hablar de los amigos, ¿sí? Te faltó uno, José. Antonio, perdón. Te faltó uno. Uno que, es más, hasta te duchás con él. Y hasta dormís todos los días con él. Ah, Y mi sin alma. embargo, no es tu mejor amigo. ¿Sabes por qué? Mira que esto lo hago, todos los talleres que hago, pregunto lo mismo. Porque nadie nos enseñó a amarnos. Nadie. Y ahí está la trampa. O sea, de todo lo que pensamos siempre es exterior y nunca nos recordamos que al primero que tenemos que amar, proteger, cuidar, ser amigo, es a cada uno de nosotros mismos. Pero no desde el ego, sino amarnos de verdad. Y un amigo de verdad se dice la verdad, tal cual. No se defiende como un equipo de fútbol, ya que nombraste, sino se dice la verdad. Y ese es el verdadero amor y la verdadera amistad. Y nosotros no podemos darle amor a nadie si primero no aprendemos a amarnos a nosotros mismos. Y créame que no estaríamos en este plano energético tan karmático, tan doloroso, si realmente nos amáramos. No podríamos haber renacido acá jamás. Salvo algunos que han venido por una misión celestial, el resto de los humanos es por la falta de amor a sí mismo que volvió a renacer una vez más en este nivel de conciencia tan pesado. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o una devolución? Bueno, muy bien. Si no hay nadie más, entonces
Hoy termina, el viernes que viene, no, el viernes que viene va a estar la clase en YouTube. Esta misma clase va a estar el viernes que viene en YouTube y así cada viernes vamos a poner la clase por algunos que no haya podido verla o la quiera repasar. Entonces vamos a ir trabajando. Y recordar esto, ¿verdad? Recordar esto de... Sí, Carlos, vos querés hacer una pregunta. Caicedo, ¿no? Bien. Eh, recordar los primeros trabajos que tenemos que empezar a hacer esta semana. Recordar quiénes somos. Recordar dónde estamos realmente. Recordar por qué estamos atrapados en este nivel de conciencia. Recordar realmente lo que es ser exitoso. Aprender a amarnos y salir con esa conciencia a la calle, recordando que cada uno de nosotros es un ser de amor luminoso, un bodhisattva, vivenciando una experiencia de mono vestido, pero que no somos monos vestidos y por lo tanto no autoidentificándonos con el vehículo, sino con el verdadero conductor. Y recordar que nuestra misión de vida es volver a nuestro hogar original y no seguir renaciendo en los 6 planos de conciencia sufriente de Bodhisattva. ¿Sí? Muy bien. Bendiciones para todos. Nos O vemos el sea, lunes que viene. feliz noche para todos. Chufu para Gracias. todos. Bendiciones. Gracias.